Hola, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida a un video más de mi canal llamado Un Politólogo Más. En el día de hoy vamos a continuar con nuestro segundo video de la serie de dos videos llamada Nayib Bukele, héroe villano. Ese video pues dije que lo iba a hacer de 4 capítulos, solamente va a ser de 3 capítulos. El primer capítulo voy a comenzar con él, el cual se va a llamar La Máscara del Orden. Bueno, primero que todo vamos a seguir hablando de algunos casos de violaciones de derechos humanos en este capítulo de La Máscara del Orden. Quiero traer la historia de don Francisco López, quien fue un ganadero de la comunidad del municipio de Chalatenango, en El Salvador, un ganadero de 63 años, el cual en 2022 fue citado por la policía a declarar. Pues ya tenía, digamos, un expediente por una acusación de agrupación para grupos ilícitos, de asociación para grupos ilícitos. Entonces, en 2022 lo volvieron a citar para que declarara, pues aunque ya había sido declarado inocente, tenía que, digamos, reiterar su versión. Los policías fueron a su casa y le dijeron que pues, fuera a la estación de policía y dijera nuevamente que era inocente y no iba a pasar nada. Fue voluntariamente y luego fue encarcelado. A los 2 meses fue entregado a su familia sin vida, con síntomas de golpes y asfixias. Era un ganadero de 63 años, respetado y querido, pues según el informe que leí, respetado y querido por toda su comunidad. Por ahí les voy a dejar algunas imágenes del señor y de algunas marchas que se llevaron a cabo en esa época, en el 2022, luego de su muerte, para reclamar por ese crimen. Hay otras cosas de las que quiero hablar, ¿cierto? Continuemos con el pacto del que ya les hablé, entre el gobierno de Nayib Bukele y las maras. Hay un integrante de las maras que no había mencionado anteriormente, se llama Charlie, el cual fue muy famoso porque muy joven hizo un documental que les voy a dejar por aquí el título, no lo recuerdo bien. Él es integrante de la Mara Barrio 18, declaró que este pacto del cual les hablé, el cual adelantó Nayib Bukele con las maras cuando comenzó su periodo presidencial entre 2019 y 2022, no había comenzado en ese 2019, sino que comenzó en el 2015. Comenzó en el 2015 cuando él era alcalde de El Salvador, ¿cierto? No solamente, o sea, ¿qué quiero decir? Que no solamente Bukele negoció con las pandillas para bajar los homicidios cuando era presidente, sino que también negoció cuando era alcalde. Primero que todo, en 2015 negoció cuando era alcalde de la capital de El Salvador, San Salvador. ¿Para qué? Para que como las maras, las distintas unidades de las maras, Barrio 18 y Mara Salvatrucha, lo cual se llama las clicas, las cuales son pequeñas células de las maras que operan en los diferentes, digamos, sectores de los diferentes municipios de El Salvador, que pues tenían control sobre distintas zonas en El Salvador. Entonces él negoció cuando era alcalde de San Salvador con las maras, con las clicas y las maras Salvatrucha y Barrio 18 en esa época, para que esos grupos le permitieran realizar todo el trabajo relacionado con su alcaldía. Las negociaciones se hicieron por medio de Carlos Marroquín, para que les permitiera realizar todo su gestión referente a la alcaldía en los sectores de control de las maras. Por aquí les voy a dejar unas fotos de unas reuniones que tiene Carlos Marroquín, que ya se lo mencioné, que fue el que hizo el pacto, o sea, fue el interlocutor de Bukele en el pacto del cual les hablé cuando él era presidente del 2019 entre el 2022 para bajar los homicidios. Él venía reuniéndose ya con las maras del 2015. Hay una foto que le tomó la policía en un centro comercial en el 2015, que cuando él era apenas un funcionario de la alcaldía de Nayib Bukele, ya era un emisario con las maras por parte enviado por Nayib Bukele. También el actual alcalde de San Salvador, de la capital de El Salvador, Mario Durán, también era uno de los emisarios de Bukele para negociar con las maras, ¿cierto? Este delincuente del cual les hablé, Charlie, de la otra gran pandilla de El Salvador, la Mara Barrio 18, declaró que no solamente negociaron con Nayib Bukele
que cuando él era alcalde, para que lo dejara operar en los territorios, dejara operar a los funcionarios de su alcaldía en los territorios donde las maras tenían control, sino que también se negoció con Nayib Bukele y las maras apoyo electoral. O sea, ¿cuáles son los testimonios de los integrantes de las maras? Que no solamente, como ya les mencioné, era apoyo para operar en los territorios o para bajar los homicidios, sino también apoyo electoral. O sea, Nayib Bukele negociaba con las maras, según los testimonios de los integrantes de las maras, para que lo apoyaran en las calles, para que presionaran a la gente a votar por él, tanto a la alcaldía en 2015, a la alcaldía de San Salvador en 2015, tanto a la presidencia en el 2019 y también a su partido en las elecciones del Congreso del 2021, ¿cierto? Nuevamente les reitero que por aquí les voy a dejar las fotos de funcionarios del gobierno de Bukele que están negociando con las maras desde el 2000, que se están reuniendo con las maras desde 2015, o sea, es un pacto que duró desde el 2015 hasta 2022, o sea, de todos esos años estuvo, según investigaciones y según testimonios de los distintos integrantes de la mara, el gobierno de Nayib Bukele o este político Nayib Bukele negociando con las maras para reducción de homicidios, para operar en los territorios de control de las maras y principalmente algo que me parece, digamos, muy reprochable en lo personal, para obtener apoyo electoral. Según las declaraciones de este delincuente de la mara Barrio 18, Charlie, la consigna era, los pandilleros iban a las diferentes casas de las personas en la zona donde tenían control y le decían, tienes que votar por Bukele, sí, tienes que decirle a tu primo, a tu hermano, a tus padres, a todos, a la familia de tu pareja, a todos que deben votar por Bukele, si no se atendrán a las consecuencias. Esas son las declaraciones de algunos integrantes de las maras y pues según fuentes de diferentes medios, como ya les mencioné, El Faro. ¿Qué más les quiero mencionar? Vamos a hablar del proceso de las investigaciones de Estados Unidos al gobierno de El Salvador. Entre el 2021 y 2022, como ya les mencioné, en el 2021 fue liberado ilegalmente por el gobierno de Bukele, el que para muchos era considerado el segundo al mando de la pandilla Mara Salvatrucha, llamado reconocido como el Cruz de Hollywood o el Ladrón de Hollywood, ¿cierto? Entonces, ¿por qué traigo esto nuevamente? Porque en ese entonces, cuando fue liberado en noviembre del 2021, este delincuente ya tenía desde abril de 2021 una orden de extradición para los Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que según informes del gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Bukele estuvo, bloqueando la extradición de diferentes cabecillas de las pandillas, principalmente de la Mara Salvatrucha. ¿Cuál es, lo que argumenta el gobierno de Estados Unidos, sobre todo cuando estaba en la época de Biden, cuando se hicieron las diferentes acusaciones por medio del Departamento de Justicia, se aplicaron sanciones por medio del Departamento del Tesoro a diferentes funcionarios del gobierno de Bukele, como a Ciro Luna y demás? Que la hipótesis es que se bloqueó estas extradiciones con la excusa de supuestamente proteger de que a esos líderes de las pandillas en Estados Unidos no le fueran a dar pena de muerte o cadena perpetua, cuando en realidad el objetivo principal era que estos líderes de la Mara Salvatrucha podían denunciar al gobierno de Bukele en sus pactos, los pactos que él estaba llevando ilegalmente con las pandillas del Salvador, Mara Barrio 18 y Mara Salvatrucha. ¿Qué más podemos decir? Quiero también comentarles algo acerca de las diferentes leyes y, algunos otros abusos que se han cometido en el gobierno de Nayib Bukele, ¿cierto? Hay informes de que la Fiscalía General de la República del Salvador archivó 142 investigaciones por homicidios violentos en las prisiones, y lo hizo pasar por caso de muerte natural. 140 homicidios en las prisiones. También organizaciones de derechos humanos como
Cristosal y la misma Comisión Interamericana de Derechos, dice que además de esos 140 hay aproximadamente unos 100, entre 100 y 250 homicidios que no se han investigado de la manera correcta, ¿cierto? Esas son algunas de las cifras que dan estas organizaciones. ¿Qué más quiero decir? Algunas leyes arbitrarias, algunas leyes extras arbitrarias que se han implementado en el gobierno de Bukele. Hay una ley que se llama, que promovía la censura al periodismo. Fue una ley muy polémica que tal vez algunos de ustedes han escuchado, la que prohibía a los medios hablar de las pandillas. Esto por aquí se los voy a dejar la ley, precisamente su número y todo de la ley y la fecha, si no estoy mal fue en 2022. Fue una ley que provocó revuelo a nivel de Salvador y a nivel internacional. La Comisión Interamericana de Derechos, la OEA, la ONU y demás se quejaron por esa ley. El Faro dijo, el gobierno de Bukele, el medio El Faro, que es el gran enemigo del gobierno de Bukele, como ya se lo mencioné, dijo lo siguiente: bajo la excusa de no hacer apología al crimen, el gobierno de Bukele promueve una ley que lo que busca es callar las investigaciones de los pactos ilegales que tiene con las pandillas de El Salvador. Eso fue lo que dijo el medio El Faro. Por último, también quiero mencionarles, hay una ley que dice que las personas van a estar un mayor tiempo en prisión preventiva. ¿Qué es prisión preventiva? Es todo el proceso en el cual la persona está encarcelada antes de ir a juicio. Ahora hay una ley que se implementó este año en El Salvador, el cual dice que ese periodo que la gente va a pasar en la cárcel sin ir a un juicio puede pasar de 2 años a 7 años. O sea, puede darse el caso de personas que pueden estar hasta 7 años encarceladas sin un juicio y muchas veces sin saber si son inocentes o son culpables. O sea, pagar una condena por solamente estar preso. O sea, sin saber si son culpables o no, pueden llegar a pagar hasta 7 años de cárcel. Hasta 7 años de cárcel. ¿Qué más les puedo decir para terminar? A pesar de esto, el gobierno de Bukele sigue teniendo una gran aprobación. Hay cifras del Latinobarómetro, el Latinobarómetro, que ya se los mencioné, que es una institución muy importante de investigación democrática en el mundo y en las Américas, que dicen que aproximadamente el 80-83% de las personas siguen apoyando a Nayib Bukele, y que más del 70% de las personas no les importa que haya violaciones de los derechos humanos o haya restricciones en la libertad si hay seguridad, ¿cierto? No les importa. Entonces, para terminar este capítulo, el gobierno de Bukele es un gobierno en el cual se han cometido una cantidad de violaciones a los derechos humanos y demás. También está su monumento, si se le puede decir, al castigo punitivo, al castigo sin investigación, sin una correcta judicialización, sin pruebas y demás, que es el SECO. Fue una cárcel, el SECO, el Centro de Confinamiento al Terrorismo, fue una cárcel construida en 2023, la cual aproximadamente se invirtieron $150 millones. Pero hay medios como El Faro que investigan que, casos de corrupción ligados a la construcción de esta cárcel, el SECO, una cárcel que tiene 40.000, puede albergar hasta 40.000 personas, ¿cierto? Entonces, esas son algunas de las cosas que hablan del poder, restrictivo, punitivo del gobierno de Nayib Bukele, que castiga a las personas antes de juzgarla sin pruebas y demás. Mientras una pequeña cifra económica nada más quiero dejarles para terminar. El Salvador es un país que tiene aproximadamente un 30% de pobres, y además tiene un 25% de su Producto Interno Bruto, que ya se lo he mencionado en otro video. Es lo que se produce en un país, el 25% viene de las remesas de personas que viven en el extranjero. ¿Qué es eso? El dinero que envían los salvadoreños que viven en los Estados Unidos principalmente. O sea, es un país donde se cometen
cientos, miles de violaciones de los derechos humanos, un país en pobreza, pero un país donde la gente, por el miedo a la inseguridad, a la delincuencia, entre comillas, sigue apoyando un régimen que a todas luces es violatorio de los derechos humanos, que también en temas económicos no ha dado grandes avances significativos y demás. Este es el quinto capítulo de nuestro video Bukele héroe villano, el primero de la segunda parte, llamado La Máscara del Orden. Hola, muy buenas noches. Ahora vamos a comenzar hablando de nuestro segundo capítulo, de nuestro segundo video llamado Bukele héroe o villano, ¿cierto? En primer lugar, vamos a mencionar que este segundo capítulo lo llamaremos el modelo exportable del orden, o sea, el modelo exportable de seguridad del gobierno de Nayib Bukele a otros países. En primer lugar, para eso tenemos que comenzar hablando de su ministro de seguridad, llamado Gustavo Villatoro, el cual dijo que entre el 2022 y 2025, que va el régimen de excepción que, entre comillas, el gobierno de Nayib Bukele implementó para combatir a las maras, han sido liberadas aproximadamente unas 8.000 personas por falta de pruebas. ¿Qué quiere decir? Que en esos 3 años que va el régimen de excepción, de esas 86.000 personas que les mencioné que habían sido capturadas, unas 8.000 han sido liberadas debido a que no hay pruebas contundentes para mantenerlos en prisión. ¿Qué quiere decir esto? Que aproximadamente unas 8.000 personas han estado durante meses, incluso años, en cárceles sin ningún tipo de prueba y sin haber cometido ningún tipo de delitos, ¿cierto? A esto el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, le dice un error administrativo, intentando minimizar las arbitrariedades cometidas por el gobierno de Nayib Bukele. También habla sobre las muertes, las más de 450 muertes registradas a lo largo de estos 3 años entre 2022 y 2025 del régimen de excepción. Dice que en todo sistema penitenciario hay muertes, nuevamente intentando minimizar las arbitrariedades cometidas por el gobierno de Nayib Bukele. Otra cosa que podemos mencionar son los rearrestos, personas que han sido liberadas de las prisiones y luego inmediatamente después de salir de la puerta han sido recapturadas. También hay personas que tienen orden judicial de libertad y no se ha cumplido por parte de las autoridades carcelarias y demás. O sea, con orden de libertad continúan presas. Entonces, esas son algunas de las cifras mencionadas. Otra cifra que también quiero mencionar es que algunas organizaciones de derechos humanos mencionan que además de las 450 muertes en prisión, en total, sumando a las muertes en prisión y las muertes al salir de prisión, son aproximadamente unas 1.000 muertes relacionadas con el régimen de excepción de Nayib Bukele, ¿cierto? Otra cosa que podemos mencionar es las investigaciones que tienen o tuvieron principalmente en el gobierno de Biden, funcionarios del gobierno de Nayib Bukele, en el cual se menciona que algunos como Osiris Luna, Carlos Marroquín, que ya los he mencionado varias veces, que son Osiris Luna, el director de centros penales, con lo que se podría decir en Colombia el INPE, y Carlos Marroquín, el jefe de una unidad que se llama la reconstrucción del tejido social del gobierno de Bukele, han sido, digamos, sancionados e investigados por las autoridades estadounidenses por delitos como corrupción, lavado de dinero y demás. También Marta Recinos es una de las que se puede mencionar, que es la jefe de gabinete del gobierno de Bukele, también por delitos como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y demás. Esas son algunas de las, digamos, de los datos que evidencian la corrupción y las arbitrariedades del gobierno de Bukele. Ahora, vamos al modelo exportable. ¿Qué podemos decir acerca de esto? Que en países como, digamos, Honduras, Xiomara Castro, presidenta de El Salvador, también siguió, digamos, esa directriz del gobierno de Bukele de implementar un régimen de excepción que implementó desde 2022 con aproximadamente unas 12.000 capturas. Esto lo hizo como una manera de replicar el modelo
de régimen de excepción y, digamos, de lucha contra las pandillas que también hay en Honduras del gobierno de El Salvador. Hay otros gobernantes como Daniel Noboa del Ecuador, que ha dicho que va a, digamos, a construir cárceles como la gran cárcel Secó, centro de confinamiento del gobierno de Bukele, para combatir el crimen. Y ha declarado un estado de conflicto interno, o sea, ha sido muy partidario al modelo de Bukele. También Javier Milei ha dicho que es el presidente de Argentina, ha dicho que es un modelo eficiente, que es un presidente eficiente y se ha mostrado a favor. Hay otros políticos como Carlos Alvarado, expresidente de Costa Rica, que ha dicho que a pesar de que se debe combatir el crimen, el modelo de Bukele es algo que no quiere replicar porque a él le preocupa principalmente la protección de los derechos humanos. Lo mismo dijo Guillermo Lasso, el presidente del Ecuador, que a pesar de que se debe combatir el crimen, nunca se debe salir, digamos, del lado de la protección de los derechos humanos y demás. Por ejemplo, también, ¿qué podemos mencionar a nivel Colombia? Hay congresistas o políticos como María Fernanda Cabal que en sus propuestas, digamos, a la presidencia en la cual se está postulando actualmente como precandidata, ha dicho que quiere implementar un modelo de seguridad similar al de Bukele. Y también hay un político que en la alcaldía, Jaime Arizabaleta, que en las elecciones para el 2023 de la alcaldía de Cali dijo que iba a construir unas prisiones en Cali como las de Bukele, o sea, como el SECO, el Centro de Confinamiento al Terrorismo, para lo cual hay un sitio de verificación de datos que se llama RedCheck, que dijo que eso era una falacia porque los alcaldes no podían construir cárceles, ¿cierto? Esos son algunos de, digamos, los gobiernos y demás que han estado identificados o no identificados con el modelo de seguridad de Bukele. También en Guatemala, el presidente Arévalo dijo que iba a implementar de cierta manera algunas medidas similares a la de Bukele, pero también sin dejar de lado la protección de los derechos humanos. También, ¿qué otros gobernantes podemos mencionar? En la República Dominicana, el presidente Abinader también dijo que iba a ejercer, digamos, una política de mano dura en las cárceles y también de mayor militarización en las calles. Entonces, esos son algunos de las reacciones o de cómo el modelo de Bukele ha sido, digamos, tan viral que ha llegado a traspasar fronteras y ha cosechado, digamos, opositores y también personas que lo apoyan. Entonces, esas son algunas para mencionar el modelo exportable de Bukele. ¿Qué puedo decir yo como análisis personal en cuanto a eso? En lo personal me identifico con presidentes como Carlos Alvarado, que menciona el combate al crimen, o Guillermo Lasso, que menciona el combate al crimen, pero sin dejar de lado la protección de los derechos humanos. Hay algo muy polémico que resuena mucho en nuestras sociedades. Quiero mencionar algo que lo voy a mencionar en el último capítulo de nuestro video, que es que Latinoamérica tiene las cifras más altas de homicidio en todo el mundo. Latinoamérica, nuestra región. Por lo tanto, se ha popularizado mucho, digamos, estas políticas de mano dura a costa de las libertades y de la protección de los derechos humanos. En lo personal, este video quería hacerlo con datos, pero quiero dar mi opinión de alguna manera no subjetiva, pero sí basado en las evidencias que tengo del caso de El Salvador y de otros casos que voy a mencionar, de autoritarismo que voy a mencionar en la parte final de nuestro video. Rechazo firmemente todo tipo de gobiernos autoritarios. Confío en que se puede combatir el crimen sin abusar de la población. Entonces, eso quiero decirlo para terminar este capítulo llamado El modelo exportable de Bukele, que pues en lo personal, en el caso colombiano,
no me gustaría que ningún tipo de político con esta ideología o con esta manera de ver la seguridad y las políticas de seguridad llegara al gobierno colombiano. Que pues aquí ya tuvimos un caso del cual voy a hablar en el último video, en el último capítulo de nuestro video. Hola, ¿cómo están? Ahora vamos con el tercer capítulo de nuestro segundo video, Bukele, héroe villano. Este video, el tercero de nuestro segundo capítulo y el séptimo y último de la serie de 2 videos de Bukele, héroe villano, lo llamaremos el dilema final. Para esto quiero traer el caso de 2 gobernantes muy parecidos a Nayib Bukele, Fujimori en el Perú y Uribe en Colombia. Primero vamos a hablar de Fujimori. Fujimori fue un presidente que gobernó el Perú entre el 90 y el 2000. Como sus promesas de campaña o como las cosas buenas de su campaña, tuvo el desmantelamiento de la guerrilla Sendero Luminoso. Para esto tuvo con esta consigna desmanteló el Congreso en el año 92, el 5 de abril del 92, se convirtió en un dictador de facto sin Congreso, eliminó el Congreso. Luego se dieron distintas violaciones de los derechos humanos en su gobierno. Hubo miles de esterilizaciones forzadas, hubo 3.000 casos de ejecuciones extrajudiciales, hubo grandes masacres como la de La Cantuta y Barrios Altos. En 2009 fue condenado a 25 años de prisión y prácticamente hasta los últimos días de su vida, cuando murió, creo que en 2024, estuvo en prisión, ¿cierto? El caso de Uribe, también hubo, como promesas de campaña, prometió eliminar o combatir la guerrilla de las FARC y demás. Tuvo algunos, cosas buenas, reducción de homicidios en 50% en su periodo de presidencial, pero hubo 6.400 casos de ejecuciones extrajudiciales o famosamente llamados los falsos positivos, jóvenes, en muchos casos de zonas rurales, campesinas, incluso personas jóvenes con síndrome de Down y demás, eran asesinados por el ejército y pasados como comandantes guerrilleros. También fue uno de los gobiernos con más corrupción, funcionarios encarcelados por casos de corrupción, incluso por homicidios. La corrupción fue tal que llevó a la desaparición de entidades como el DAS y demás, retroceso en los derechos laborales del país. Entonces, haciéndolo a un paralelo al gobierno de Bukele, tenemos nuevamente que mencionar que es un país con la tasa más alta, El Salvador, con la tasa más alta de personas encarceladas en ese momento, entre 1.600 y 1.700 por cada 100.000 habitantes. Casi el 2% de la población está encarcelada, más del 3% de la población de hombres adulta, en ambos casos las poblaciones adultas, ¿cierto? Hay una gran cantidad, miles de personas presas como ya les mencioné, más o menos 30.000 personas presas sin vínculos con las pandillas, mientras que algunas organizaciones de derechos humanos y medios investigativos y demás, y un montón de organizaciones como la OEA y demás, la Corte Interamericana, entre otras, hablan de que los verdaderos cabecillas de las pandillas y altos mandos y muchos de los miembros de las pandillas no se encuentran en las cárceles, sino que huyeron de El Salvador, se encuentran en países como Honduras, Guatemala, México, y están nuevamente mezclados con organizaciones
de narcotraficantes, criminales de esos países se encuentran, digamos, reestructurando su actividad delictiva. En El Salvador también se mantienen muchos, hay medios y demás que hablan de que se mantienen muchos pandilleros camuflados en actividades informales bajo la vigilancia del ejército. Algunos medios mencionan que dar esta información no es conveniente para el gobierno de Bukele, ya que, digamos, iría en contra de esa política de control total, de la imagen que se ha vendido de esa política de control total que tiene el gobierno de Nayib Bukele. Entonces, para terminar, ¿qué puedo decir? Entiendo, digamos, también hay estudios que hablan de que el 65% de las personas en el continente, en la región Latinoamérica, están a favor de la reducción o la limitación de las libertades, o prácticamente, para decirlo de alguna manera, de que haya abusos de los derechos humanos a costa de que haya orden. Entonces, lo que puedo, para terminar y para dar, digamos, un cierre, es que creo que hay un peligroso retroceso y también un peligroso, digamos, apoyo de las personas en la actualidad a todos estos políticos que tienen esta agenda autoritarista, que, como ya hemos visto, solamente lleva a violaciones de los derechos humanos, a crímenes de lesa humanidad, demás, ¿cierto? Entonces, para terminar, ¿qué puedo decir? Es cierto que es entendible, digamos, este punto, que la gente prefiera en cierta medida, hasta cierto punto, la seguridad por encima de la protección de los derechos humanos, ya que en Latinoamérica tenemos la tasa de homicidios más alta del mundo. Son 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. Solo en el 2024 hubieron 120.000 homicidios en el continente, siendo Latinoamérica la población, solo el 10% de la población mundial reporta el 30% de los homicidios a nivel mundial. Pero, pues, a opinión personal, para terminar, creo que es una experiencia que, en lo personal, en Colombia no me gustaría que se repitiera, que en los países como el Perú, y ya con el gobierno de Uribe en Colombia, se ha comprobado con creces que muchas veces el remedio es peor que la enfermedad. Entonces, para terminar, ¿qué puedo decir del gobierno de Bukele? Un gobierno lleno de violaciones de derechos humanos, un gobierno autoritarista, un gobierno donde el ejecutivo controla todo, un gobierno donde las personas temen, donde la violencia de las maras fue reemplazada por el miedo a las autoridades. Las personas temen, a pesar del apoyo, como ya mencioné anteriormente, un 80% del apoyo al gobierno de Bukele, pero a su vez un 60% teme ser encarcelado y teme hablar en contra del gobierno de Bukele. Entonces, básicamente es eso. Nuevamente, expresar mi rechazo contundente, mi profundo rechazo a todos estos gobiernos autoritarios, y pues hacer un llamado a la reflexión a las personas que, digamos, de alguna manera, basados en la desinformación, siguen pidiendo este tipo de gobiernos que ha sido altamente comprobado. Es peor el remedio que la enfermedad. Solamente para terminar esto, muchas gracias por su atención, por ver mi video. Los invito a suscribirse, a darle un like, y espero les guste mucho el video. Hasta luego.